Mi nombre es José Medina, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación voy a presentar entonces la fase 4 de la actividad de cómo la persona ser trascendente, donde voy a dar respuesta a un par de preguntas planteadas por la tutora y de mi elección. Entonces, la primera pregunta dice cómo se manifiesta la alteridad en la construcción del sujeto político, histórico y trascendente, y qué implicaciones tiene el reconocer al otro como legítimo para la transformación social. Bueno, pues la alteridad se manifiesta cuando reconocemos al otro no como una amenaza ni como un simple reflejo de mí mismo, sino como alguien con su propia historia, con su dignidad, con su derecho a existir y a expresarse a su manera. En ese reconocimiento es donde realmente empieza la construcción del sujeto político, no como un individuo aislado, sino como alguien que se construye en relación en los demás. Y especialmente pues cuando pensamos sí, cuando pensamos distinto. Desde el punto histórico, el sujeto o la alteridad cobra sentido cuando incluimos voces tradicionalmente excluidas, como las voces de las mujeres, las comunidades indígenas, algunos sectores populares, ¿sí? Y todo esto nos ayuda a comprender la historia de la pluralidad. Que es ya más un acto político que donde debemos demostrar que esas narrativas únicas y dominantes ya no son el camino para una construcción o una transformación social. En lo trascendente, pues la alteridad nos reta a ir más allá del yo. Nos pide ponernos en lugar del otro, no desde la lástima ni desde el pesar, sino desde el entendimiento profundo, desde reconocer como legítimo esa condición para poder empezar entonces a construir este cambio o entrar en este cambio social. No puede haber una transformación si seguimos negando al diferente, ¿sí? Si seguimos construyendo desde la exclusión, ahí no hay un cambio real. En ese sentido, pues la alteridad no solo es una postura ética, sino una necesidad política, porque no solo es el encuentro con el otro el que se gesta, sino es una realidad de convivir y construir un futuro más justo, donde pues entre esto que buscamos, que es la transformación social. Eso es para la primera pregunta. La segunda pregunta decía entonces cómo lo histórico y lo político hacen trascendentes en la vida de los sujetos y cómo juegan una conciencia crítica en esa transición. Bueno, pues esa conciencia crítica desde lo histórico y lo político se vuelven trascendentes cuando dejan de ser conceptos externos o abstractos que manejan algunos pocos y se comienza a tocar la vida cotidiana del pueblo, de todos, de los que vivimos y sentimos de la misma manera. Cuando entendemos que lo que sucede no es personal y no es con algo puntual, sino es para todos, sino somos parte de un proceso mucho más amplio, es donde se empieza a vincular la experiencia de una construcción estructurada eh, para una pluralidad y no unas minorías o de una singularidad. Esa conexión es posible gracias a la conciencia, pues a una conciencia crítica que en ella nos permite pues ver lo invisible, cuestionar lo normalizado, lo que ya pasamos por hecho, entender que la realidad puede ser distinta eh, y sin esta conciencia crítica el sujeto permanece dormido, al margen del sistema esta conciencia nos va a permitir despertar y convertirnos en un agente histórico también. ¿Sí? La conciencia crítica no es solo para entender, es implicarse, es leer la realidad para transformarla. En ese acto de transformación lo político y lo histórico se funden en una sola, porque pues ya empezamos a relacionarlas y a vivirla y es algo que se vive cotidianamente si nos involucramos y tenemos esta conciencia crítica de lo que nos está impactando directamente desde el sector político, que son quienes mueven y coordinan pues estos o muchos factores en nuestra vida social. Eh, una frase de cierre de pronto que me llevo con esto es que solo cuando reconocemos al otro como parte de nuestra propia humanidad comprendemos que la historia no se hereda, se construye
Y en la construcción la conciencia crítica no es un lujo intelectual, sino una urgencia ética para transformar lo que somos y lo que podríamos ser. Esto hace parte de la transformación social. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por su atención. José Medina.